donde Dios nos va a hablar hoy prácticamente que es una prédica que la verdad me instruyó mucho. Y quiero que esa prédica los instruya a ustedes en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de Abraham, pero no solamente de Abraham, sino de Isaac, pero aquí le vamos a meter a Ismael. Amén. Ismael, los que no conocen, es hijo de Abraham. Amén. Vamos a desarrollar un bosquejo que yo sé que va a ser de bendición. Entonces dice la palabra del Señor que Dios llama a Abraham, lo llama. Pero con el tiempo Dios le promete, dice que va a ser padre de muchedumbres, padre de multitudes. Amén. Pero llega un momento donde Abraham comienza a caminar con el Señor. En el tiempo se llamaba Abraham. Amén. Cuando Abraham comienza a caminar con el Señor, llega un tiempo donde Dios dice: te voy a bendecir por lo bien que te has portado. Te voy a bendecir porque has sido fiel, porque has sido atento a mi voz, porque has sido obediente. Y entonces le dice a Abraham, le dice: Señor, sí, yo sé, pero le voy a parafrasear un poco. Le dice: ¿para qué voy a querer tanta bendición si no tengo a quien dársela? ¿Para qué quiero tanta bendición si no tengo hijos, no tengo problema? Entonces el Señor le dice: no te preocupes, que llegará un momento donde yo te voy a dar un hijo. Y entonces Abraham se queda con eso en la mente, en el corazón. Una promesa no del hombre, una promesa de quién, de Dios. Dios dice que le iba a dar un hijo, pero muchas veces nosotros juzgamos y señalamos. El Señor le dice a Abraham que le va a dar un hijo. Y si Abraham tiene una esposa, obvio que nosotros tenemos que pensar que va a venir de quién, de la esposa, ¿sí o no? Dios no le va a prometer un hijo. Un ejemplo, don Fernando, yo te voy a dar un hijo. Entonces usted está buscando en qué rancho ajeno va a ir a... No, usted tiene que pensar que la herencia va a venir de dónde, de su esposa. Dios va a utilizar a su esposa para que le dé el hijo, ¿sí o no? Y entonces Dios le promete a Abraham que lo va a bendecir, pero también le promete un hijo. Pero entonces Abraham le dice: Señor, pero mi esposo, ¿usted sabe cuántos años tiene? Ya se le perdió la costumbre y yo ya soy muy viejo. Pero aún así, dice la palabra que Abraham creyó a la promesa del Señor. ¿Sí me entiende? Entonces, acá pasan unos acontecimientos que Dios dice: te voy a bendecir de gran manera. ¿Por lo qué? Por tu fidelidad. Pero después, más adelante, le dice: te voy a dar un hijo. Y entonces Abraham queda con eso en su mente, en su corazón. Y entonces yo creo que cuando hay información en la familia, cuando el esposo y la esposa se comentan lo que pasa, es bueno. ¿Por qué? Porque yo creo que Abraham le dijo a Sarai, porque en el momento se llamaba Sarai, lo que pasa es que el Señor me dijo que Él me iba a dar un hijo, nos iba a dar un hijo. Y entonces pasó mucho tiempo, y cuando hay una promesa y pasa mucho tiempo, nos desesperamos y pensamos que no se va a cumplir. Entonces hacemos cosas contrarias, como Esaú. Esaú se adelantó a hacer cosas. Y déjeme decirte que cuando Dios promete, tenemos que esperar a lo que Dios dice. En el tiempo que Él dice: yo te voy a bendecir, hay que esperar la bendición, no podemos desfallar. Amén. Entonces Dios, yo creo que si hay comunión con el esposo y con la esposa, se comenta: mami, me pasó esto, mire, papi, me pasó esto. Entonces yo creo que Abraham le dijo a Sarai, le dijo: no, vamos a esperar en el Señor. El Señor ya me dijo que me iba a dar un hijo. Vamos a esperarlo. Pasaron 1, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y nada, hermano. Entonces, optamos por la más fácil. Entonces, a Sarai se le prendió el bombillo y le dijo: no, pues ahí tenemos una sierva, Agar. Acuéstese con ella. Todos los hijos que ella tenga, pues serán mis hijos y serán tus hijos, obviamente. Y entonces, hermano, Sarai le rogó a Abraham para que se acostara con la sierva, le rogó.
le rogó que cuando Sarai le estaba diciendo, el mismo Yuna se fue. Entonces dice la palabra del Señor que esta mujer Agar era una egipcia, una esclava egipcia. Quedó encinta, quedó en embarazo. Amén. Y entonces dice la palabra de Dios que ella, claro que voy a sacar barriga, no es que ese barrigón, no voy a sacar barriga. Voy a sacar barriga un poquito. Dice la palabra de Dios que Agar se pasaba, yo creo que Agar se colocaba la mano así. Y le decía, yo estoy en embarazo y tú no. Entonces se pasaba así, ¿sí me entienden? Se pasaba así. Y entonces dice la palabra de Dios que Sarai se enojó mucho. Y la echó, dijo, no va ese. Dice la palabra de Dios que Agar se fue en embarazo. Se fue en embarazo. Cuando estaba en el camino, Dios le dijo, ¿usted para dónde va? Como la mujer, ella sacó un chorro. Es que mi ama me está humillando, me echó de la casa. El Señor, ¿qué le dice? Devuélvase. Y haz lo que ella dice. ¿Cómo así? Pero es que devuélvese y haz lo que ella dice. Bueno, Señor, así por lo bueno así. Dice la palabra de Dios que se devolvió a Agar. Como la cola entre las patas se devolvió a Agar. ¿Sí? Entonces yo me imagino que Agar llegó ante Sarai y le dijo, ahora no me voy, ahora me voy a quedar aquí. No era porque ya Dios le había dicho que se quedara ahí. ¿Me entiendes? Es una mujer, no dura, yo ahora me voy a quedar yo aquí y no voy a ir. Y efectivamente, Dios le había prometido a Abraham un hijo, pero él no tenía que ir a buscar a otra niña, otra señorita, otra mujer, no, para eso estaba la esposa. Sino que en ese tiempo pues podía uno tener otras mujeres. Ahora no van a decir, uy, mira, nació yo en el tiempo. No. Ay, Señor, mira yo, si en ese tiempo hubiera conseguido unas 10 mujeres. Amén. Entonces, escasita uno no puede con la de la casa, va a poder con otras de la calle. Amén. ¿No? Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. Ya había una promesa. Cuando Dios promete algo, Dios cumple. Amén. Lo que pasa es que usted y yo queremos para allá, para mañana. Pero déjeme decirte que Dios no puede decirnos algo que puede durar años, es como le pasó a Abraham. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que Ismael, Agar quedan embarazados y el mismo ángel, el mismo Señor le dice que lo llame Ismael. Y el primogénito de Abraham se llama Ismael. Amén. Entonces, Agar tiene el hijo. Y yo me imagino que Abraham estaba contento con el muchacho. Porque era el primogénito, lo tuvo a los 86 años, lo tuvo. Imagínense, nosotros a los 86 tenemos un bebé. Uno dice, uy, no, yo creo que eso me metieron gol ahí. ¿Me entiende? Yo soy como... Dice la palabra del Señor. Abraham tenía 86 años cuando Sarai tuvo a ¿quién? A Ismael. Dice la palabra de Dios que comenzó a crecer Ismael. Y yo creo que la relación entre Ismael y Abraham era muy bonita porque era... ¿Sí me entiende? Eso casi yo no he escuchado predicar esa palabra, sino que por eso yo me metí en el cuento, hermano, porque es una historia muy bonita. ¿Sí me entiende? Dolorosa, pero a la vez también es muy bonita, porque Dios le mostró a través de Abraham el amor, porque ellos nunca habían tenido hijos, porque Sarai era estéril. Y entonces pasan unas cosas, y yo me imagino, yo cuando estudiaba eso, yo me imagino a Abraham con Ismael para arriba y para abajo, ¿sí me entienden? Yendo a una parte a la otra, y dice
que de lo que hace, desde lo que creció Ismael, 13 años. Dice, no escucho que, o no leo de que Dios le haya vuelto a hablar a Abraham. No le volvió a hablar. Quizá porque veía que él estaba contento. No sé por qué no le hablaría más el Señor a Abraham. Pero yo creo que la intimidad entre ahí, papá e hijo, fueron muy bonita. 13 años duró esa relación entre ellos. Hasta que nació el hijo de la promesa, que fue Isaac. Amén. Ismael no era el hijo de la promesa. Pero más sin embargo, déjeme decirte, hermano, que algo que me motivó y algo que quizás había leído muchas veces, es que cuando nace Isaac, dice la palabra de Dios que cuando tenía más o menos 5 o 6 años, más o menos de 5 o 6 años, a Ismael tenía casi que 19, 20 años, ya era un adolescente. Te dice la palabra de Dios que yo me imagino que estaban haciendo una fiesta, un asado, si me entiende, compartiendo. Dice la palabra de Dios que Ismael comenzó a burlarse de Isaac. Entonces, en esos momentos, Sarai no le gustó, o Sara, porque en ese tiempo ya le había cambiado el Señor de Abraham a Abraham, ¿sí? Que era padre de multitudes, le colocó Abraham padre de multitudes. Y Sarai era madre, pero también le cambió el nombre por Sara, que era ¿qué? Madre de generaciones. Amén. Dice la palabra de Dios que a Sara no le gustó lo que Ismael había hecho con Isaac. Entonces le dijo, yo no, le llamó a Abraham. Y, hermano, déjeme decirte que uno dice que los hombres son los que mandan. Mentira, mentira, son las mujeres las que mandan. Pues yo no sé, uno dice que las mujeres, que yo soy el hombre de la casa, ¿no? Que yo soy el hombre, yo el que mando. Mentiras. Que las mujeres le pelan a uno una pierna y ya le cambian a uno todo. Dice la palabra de Dios que Sara le dijo: Abraham, venga para acá. Venga. Sí, mi amor. Hermano, yo le dijo a Abraham, yo a Ismael lo quiero mucho y todo eso, pero estoy parafraseando, ¿no? Ahí no lo dice la Biblia. Hermano, yo a Ismael lo amo mucho, porque lo he criado como mi hijo. Pero no me gustó lo que hizo con Isaac. Se burló y a mí no me gustó eso. Yo necesito que me haga el favor y los despache, los eche. ¿Usted se imagina en ese momento lo que sintió Abraham cuando le dijo Sara que lo echara como un perro? Pero es que yo creo que empezó así Abraham: mi amor, pero que nada, hágame el favor y que se vaya. No lo quiero tener acá con su mamá, llévelos, aléjenlos de acá. No los quiero volver a ver. Pero es que hágame el favor, Abraham. Yo me imagino que Abraham, como era un hombre de oración, se fue y dijo: Señor, que mire. El Señor le dijo: haga lo que dice su esposa, haga lo que diga Sara, llévatelos, déjenlos que se vayan. Dice la palabra de Dios que le dio agua y le dio comida un poco para que ellos se fueran. Y efectivamente Agar y Ismael se fueron. Acá en la Biblia no dice cuánto andaron, cuánto anduvieron, cuánto no. Dice un momento donde ya se le acabó el agua y lo que ella llevaba. Y esa mujer se sintió tan desesperada, tan impotente en esos momentos, que fue y lo acostó debajo de un arbusto, dice la palabra del Señor. Lo sentó y ella se hizo de lejitos para mirar morir a Ismael. Pero déjeme decirte que así como había una promesa para Isaac, también había una promesa para Ismael. Porque Dios le dijo que a pesar de que no estaba en el pacto, Dios también le dio una promesa, que él iba a ser también un hombre de multitudes. Amén. Y yo cuando pienso a leer, yo digo: uy, Señor, a pesar de que no estamos en tus planes, aún tú nos sigues bendiciendo, aún tú sigues fiel a tu palabra. Y dice la palabra de Dios que
dejó el muchacho ya con 19, 20 años. Lo dejó bajo de un arbusto y ella esperando a que el muchacho falleciera, muriera. Pero otra vez se le aparece el Señor y le dice: ¿qué haces ahí? Pero antes de eso, antes de que el ángel apareciera, el muchacho comenzó a llorar, miró y comenzó a llorar. Y dice la palabra de Dios que él comenzó a escuchar la voz del muchacho. Y le acordó a Agar que él tenía una promesa de él. No importa si estaba en los planes o no, pero tenía una promesa de parte de Dios que los iba a bendecir. Que lo iba a bendecir. Y dice la palabra del Señor que Dios comenzó a hacer lo que había prometido con Ismael. Dios va a ser príncipe de 12, va a ser padre de 12 príncipes. Ismael tuvo 13 hijos, que fueron 12 príncipes. Y fue una de las mujeres que se casó con Esaú. Es una historia que cuando usted y yo nos metemos en la historia, es algo que es maravilloso, porque a pesar de que Ismael no estaba en los planes, Dios nunca lo desechó. Dios nunca lo hizo a un lado. Y Dios quizás no le dijo: yo no te voy a vencer porque usted no está en mi plan. Hermano, nosotros no estamos en el plan de Dios. Nosotros no estamos en el plan de Dios. El pueblo de Israel era el que estaba en el plan de Dios, nosotros no. Pero Dios tuvo misericordia con nosotros. Pero es que nosotros estamos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros no estamos en el paquete. Nosotros estamos fuera del paquete. Pero Dios tuvo misericordia para con nosotros. Hermano, no importa si su hijo y su hija, hermano, si está en el plan de Dios, está en el plan de Dios o no esté en el plan de Dios, cuando Dios dice algo, determina algo, así se va a cumplir. En el nombre de Jesús. Muchas veces nosotros criticamos, señalamos a aquellas personas que están quizás fuera del plan de Dios, pero déjeme decirte que el que conoce a Dios, conoce el corazón y conoce el destino de esa persona es Dios, nadie más. Por eso usted y yo no podemos señalar ni juzgar. Amén. Hermano, eso es un relato hermoso, maravilloso. En un tiempo, y entonces, y aquí de esa descendencia salieron los ismaelitas. Ahora lo que se conoce como los musulmanes, como los árabes. ¿Salieron de qué? De Ismael. Déjeme decirte que son la segunda religión más grande del mundo. Después está entre los cristianos y el Islam, que son los árabes. Pero déjeme decirte que cuando uno hace cosas sin estar en la voluntad de Dios, vamos a tener consecuencias. Cuando Dios le promete a Abraham un hijo, era para que lo tuviera con su esposa. Pero se adelantaron y hoy en día es la consecuencia de las decisiones que se tomaron hace miles y miles de años. Uno piensa que las malas decisiones no determinan algo. Déjeme decirte que sí, llegará un momento donde nos van a pasar la factura. Cuando sí yo hacemos las cosas en contra de la voluntad de Dios y no esperan en el Señor, llegará un momento donde Dios nos pase factura. Por un momento de no sé cómo llamarlo, de no esperar, de quizás ya serían muy viejos. Decidieron hacerla más fácil. Que él se acostara con una escala y de ahí salía el hijo. Pero déjeme decirte que lo que ellos hicieron en ese tiempo, aún en la fecha, ha traído muerte, dolor. ¿Por qué? Porque los ismaelitas, los árabes, odian a los judíos. No todos, pero la mayoría.
Y ahí nace esa religión de los musulmanes, que es alabar a Alá. Ahí nace lo que es el Corán, que ellos dicen que adoran al Dios de Abraham, pero están adorando otra cosa. A través de lo que investigué, el Dios que ellos alaban, que es Alá, le adoran es a la luna. Por eso es que ellos en la bandera ellos tienen una luna, porque para ellos el Dios se desenfocaron completamente. ¿Por qué? Porque llegó un hombre que se llamaba Mahoma. ¿Cuántos han escuchado de Mahoma? Más o menos lo que yo estudié en el 622 comenzó a permanecer, a comenzar a enseñarles a ellos, que había tenido una revelación, y comenzó a desenfocar a la gente de los caminos del Señor. Y comenzó Mahoma es un profeta, es el profeta. Para ellos es el profeta, es como Jesucristo para ellos. Pero ellos rechazan a Jesucristo, porque ellos niegan que Jesucristo era el Dios encarnado en Jesucristo, y que murió y resucitó el tercer día. Ellos niegan eso. Por eso es que la determinación que se tomó allá con Abraham, hoy en día, es la división de la iglesia. Hermano, es una cantidad de musulmanes, de árabes, una cantidad, millones y millones, consagrados al Islam, adoran a Alá, y ellos dicen que adoran al mismo Dios de Abraham, y déjeme decirte que están completamente equivocados, porque en la Biblia dice que Dios es un Dios de reconciliación, un Dios de paz, mientras que ellos hablan en el Corán que es un Dios vengador. Un Dios vengador, un Dios que reprende y que mata a los que no lo siguen. Hermano, Dios no es un dictador. En el Corán dice que el Dios aborrece a los pecadores, hermano, y que los mata. Pero déjeme decirte que Dios en la Biblia, en esta Biblia, la que yo leemos, Dios también es amor. ¿Pero por qué? Por una mala decisión que se tomó. Por una mala decisión. Ahora en Arabia Saudita hay una especie de triángulo que se llama la Meca. Por eso le decía hoy que hoy es diferente la prédica. Hoy es diferente. ¿Por qué? Porque si yo tenemos que, muchas veces, no todos los que le adoran a Dios, no es al Dios verdadero, al Dios que dice la Biblia, no. Entonces, con la llegada de Mahoma comenzaron a adorar, a ver un poco de acontecimientos. Y eso prácticamente, la segunda o la tercera más grande, como les decía ahora, es el Islam. Millones y millones. Es lo que yo alcancé a recopilar, a estudiar. Había un católico, un sacerdote, por decirlo así, decía que porque nosotros los cristianos, porque no aceptábamos y le decíamos al Dios a que nosotros adoramos, le decíamos a Alá, que a Dios no le interesa cómo lo llamemos. ¿Cómo que no? Yo no puedo llamar a Dios de otra forma, sino el eterno. Yo no puedo llamar a Dios como yo quiera, no, porque Él a través de la palabra de Dios, Él es el gran yo soy. Amén. Usted dice, ¿por qué los cristianos no aceptan y dejan tanta rivalidad de los cristianos y los musulmanes? ¿Por qué no se unen? Entonces el relator de la historia le dijo, ok, ¿por qué no le dicen a los musulmanes y a los árabes que llamen en vez de Alá, lo llaman Jehová de los ejércitos? Ellos no lo van a aceptar, porque ellos tienen otra creencia, pero ellos quieren, el diablo quiere hacer meter de que ellos adoran al Dios, y déjeme decirte que no. Entonces, en la Meca, en Arabia Saudita hay una mesa, hay una Meca, se llama, es un triángulo, no sé si ustedes lo han visto.
grande, de no sé cuántos metros, 15 metros, 16 metros. En la antigüedad, hace muchos y muchos de años, ellos adoraban a 360 dioses que están metidos en esa Meca. Estaban metidos y a todos le rendían culto y para todo ello era Dios. Los sacaron. Ahora ¿qué hacen? Ahora ¿qué hacen los de la Meca? Ustedes vean lo que eso es muy, eso lo hacen cada año. Eso es un triángulo grande. Tienen una tela negra y hay multitudes hacia alrededor. Y ellos ¿qué hacen cada año? No me acuerdo en esos momentos. Ellos le dan 7 vueltas. 7 vueltas. 7 vueltas alrededor de eso. Y llega un momento donde ellos, hay una cosa donde ellos comienzan a tirarle piedras. Y ellos dicen que le están tirando piedras al diablo. Que le tiran piedras, esa es la religión que ellos tienen en la costumbre, de tirarle piedras que al diablo. Usted mire lo que usted y yo en una mala decisión hacia hasta dónde va. Cuando tomamos una mala decisión, ¿hacia dónde va esa mala decisión? Dice la palabra de Dios que Ismael fue un hombre de arco, un hombre que permaneció en el desierto. Fue un hombre muy poderoso en el desierto. Ustedes se acuerdan que cuando a José lo iban a matar, que lo metieron en esa fosa. Dice la palabra de Dios que venía una caravana. ¿Esa caravana de quién era? Ismaelitas. Ellos eran dueños prácticamente de todo el desierto. Ellos eran comerciantes. La habilidad de ellos estaba en el desierto. Por eso es que Ismael permaneció en el desierto. La habilidad de él. Dice la palabra de Dios que cuando bajaban ellos se lo vendieron ¿a qué? A los ismaelitas, porque ellos eran negociadores. Vendían y compraban. Y dice la palabra de Dios que ellos lo compraron y lo vendieron. Ellos eran tremendos negociadores. ¿Cómo parecían paisas? ¿En serio? Sus ismaelitas eran tremendos para negociar en el desierto. ¿Por qué? Porque había una promesa de parte del Señor. Entonces cuando yo me pongo a estudiar y decimos que Abraham iba a ser padre de multitudes, pero no solamente era con Isaac, era con Ismael, era con Madián, porque no solamente 2 hijos tuvo Abraham tuvo 8 hijos, 6 con Centura y 1 con Agar y la otra con Sara. 8 hijos tuvo. Y todo eso, lo que Dios le dijo a Abraham que iba a hacer, ir a ser padre de multitudes, no solamente era a través de Isaac, no, a través de Ismael y a través de los otros hijos. Dios le dio 8 hijos. Cuando Abraham pensó que se iba a morir solo, cuando Abraham pensó que no iba a conocer descendencia, Dios lo sorprendió con 8 hijos. Hermano, el que determina lo que vamos a hacer es Dios. Usted puede estar en esta mañana pensando una cosa, pero Dios lo tiene destinado a otra cosa. Por eso estemos alineados al corazón de Dios. Al corazón de Dios. Y acá hay datos para resaltar que cuando usted y yo no estamos en los planes, Dios nos hace parte de su plan. Amén. Amén. Cuando no estamos en el plan, Dios nos hace parte del plan. Dios no le dijo: no, Ismael, hermano, yo no te puedo bendecir porque usted es hijo de la desobediencia. Usted es hijo de la esclava. Usted no es hijo de la promesa, por lo cuanto yo no te puedo bendecir. Es más, hasta no le podía ni hablar. Pero Dios es maravilloso. Amén. La misericordia de Dios es infinita. ¿Cuántas veces usted no desechamos al Señor? ¿Cuántos y yo
no lo dejamos con los brazos abiertos. ¿Cuántas veces Él llamó a nuestro corazón, a nuestra puerta, y cuántas veces le abrimos? Lo dejamos tocando. ¿Cuántas veces Él no se fue? Y volvió a tocar nuestra puerta. Además, Él nunca se ha ido, Él siempre ha estado ahí. Nosotros hemos sido los que nunca le hemos abierto la puerta al Señor. ¿Cuántas veces Dios ha visto que has cometido cosas vergonzosas? Pero aún así, Dios sigue ahí, esperando que ese corazón se doblezca ante Él. ¿Cuántas veces nos ha tocado la puerta? ¿Cuántas veces no me tocó la puerta a mí? Yo lo mandaba por un buen lado. ¿Cuántas veces no me predicaban la palabra y yo decía, no, yo busco al Señor, o yo creo en el Señor como yo quiero? Como, hermano, no es como usted quiera, es como Dios quiere que le creamos. ¿Cuántas veces no tocó su puerta para decirte, hijo, yo estoy aquí en la puerta? Ahora no es el tiempo, Señor. Hay otras prioridades. Señor, es que ahora estoy ocupado. ¿Cuántas veces Dios nos sigue tocando nuestra puerta? ¿Cuántas veces Dios nos sigue tocando a nuestros hijos, a nuestras familias? ¿Por qué? Porque Dios no nos deja por fuera. Que no quiera salvarse es porque Él quiere, no porque Dios no quiera. Porque para eso vino Jesucristo a la tierra. Para que ninguno pereciera, sino todos llegaran al arrepentimiento. Amén. Cuando se ponga a estudiar los islam, los árabes, los musulmanes, hermano, una cantidad de ciudades, que hay miles y millones de ellos. Pasó, pero que esa prédica, nosotros tenemos que saber todo lo que dice la palabra de Dios, todo. Tener conocimiento de todo. De todo lo que está en la palabra tenemos que tener conocimiento. Porque por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Porque hoy esta mañana entre ellos estén alabando a los musulmanes, estén alabando al Señor, y usted se le prende el televisor y también se pega, no, es que ellos le están adorando a Dios. Hubo un momento donde el Papa dijo que porque nosotros nos deberíamos de unir todos. O el Papa dijo que porque no nos uníamos los cristianos, los católicos, los musulmanes, los árabes, todos. ¿Cómo nos vamos a unir a aquellos que no adoran al Señor? ¿Cómo nos vamos a unir a los musulmanes que ellos odian el cristianismo? No creen en el Señor Jesucristo. ¿Cómo nos vamos a unir a ellos? No podemos. No podemos mezclarnos. ¿Por qué? Porque es que la palabra es una sola. Llegó un momento donde Mahoma se fue a predicar a los judíos, al judaísmo. A los judíos se fue a predicar a Mahoma. Cuando comenzó a predicar, los judíos de una vez dijeron, alto ahí. Lo sacaron como Pepa Guama. Porque están llevando otro mensaje. Otro mensaje están llevando. Que él había tenido otra revelación. Y los judíos como conocen, y una vez le dijeron, no, acá no eres bienvenido, y lo sacaron. Nunca más volvió por allá. No es que la unidad, venga, recibamos a Mahoma. Venga, Mahoma. Sí, lo que tú predicas no está, pero no, venga. No, fueron radicales. Y usted y yo tenemos que prestar oído a las buenas cosas, a las cosas que Dios dice a través de la palabra. ¿Se acuerdan lo que leí en estos días? La prédica, Dios me dijo, Dios me habló. Nosotros tenemos que comenzar a discernir. Si yo no podemos, no, es que yo voy a orar, pero no, a ellos, ¿a quién le están adorando de verdad? ¿A quién le adoras? ¿A quién le está adorando usted?
Usted y yo tenemos que adorarle al Rey de Reyes. Ellos tienen una multitud de gente que le siguen, pero no están siguiendo al Dios verdadero. Ellos tienen otro Dios y ellos piensan que le están adorando al Dios, pero ellos tienen el Corán completamente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Yo los animo en esta mañana a que tomemos mejores decisiones, a que no nos adelantemos. Entonces, tomar decisiones buenas, sabias, esperar. Y algo maravilloso en esta mañana, que Dios nunca nos desecha. Amén. Dios nunca nos desecha. Y vemos la gran bendición que tuvo Ismael, pero también las consecuencias que hasta el día de hoy es fruto de una mala decisión. Vamos a colocarnos de pie. Espero que esta mañana haya sido de bendición. Espero que esta mañana usted haya entendido, haya aprendido que no todos los que le adoran al Señor son de Dios. Amén. Vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta mañana. Señor, yo te doy gracias, Señor. Señor, hoy abrimos nuestro corazón, Dios, para que lo siga llenando, Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición, Señor, y que quede en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y tenga el fruto, Señor, que tú esperas que tengamos, Señor. Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Dos mundos, Señor, tanto de Ismael como de Isaac, Dios. Señor, a pesar de que Ismael, Señor, no estaba en la promesa, Señor, pero tú lo bendijo, Dios. Tú, Señor, le mostraste el amor, Señor. Por eso te doy gracias, Señor. Nosotros tampoco estamos en el plan tuyo, Dios, pero tú, Dios, tú, Señor, nos metiste, Señor. Cuando tu pueblo, Señor, te rechazó, Señor. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron, Dios. Tuviste misericordia para con nosotros los gentiles, Señor, porque somos gentiles, Señor. No estamos en el plan, Dios, pero nos metiste en tu plan, Dios. ¿Cómo no darte gracias, Dios? ¿Cómo no bendecirte, Padre? ¿Cómo no bendecirte, Dios, si tú nos acogiste como hijos, como herederos con Jesucristo, Padre? Señor, ayúdanos a seguir, Dios, caminando conforme a tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, danos discernimiento, Dios. Padre Santo, Dios de la gloria, Señor, para comenzar a discernir qué viene de ti, qué no viene de ti, Señor. Y ayúdame también, Dios, cada promesa que tú me has dicho, Señor, yo la esperaré, Dios, hasta que se cumpla, Dios. Pero que no sea por mi voluntad, Señor, sino por la tuya, Dios. Señor, yo voy a esperar, Dios. Dígale, Señor, si tú me has prometido algo, Señor, yo voy a esperar hasta que se cumpla, Dios. Porque tú lo que prometes lo cumple, Dios. Señor, ayúdame a esperar en ti, a reconocer en ti, Dios. Padre, te hemos quizás pedido muchas veces, Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor. Y quizás a cada uno de nosotros nos haya prometido algo, Dios. Señor, vamos a esperar en ti, Señor, a que ese día, Dios, se haya realidad en nuestra vida, Dios. Pero vamos a esperar en ti, Señor. Señor, ayúdame a esperar, Dios. Dame fortaleza, Señor, para esperar lo que tú me has dicho que hará en mi vida, en mi casa, en mi familia, Dios. Quizás haya personas que estén clamando por los esposos, por las esposas, Señor, por los hijos, por su padre, por sus tíos, por sus abuelos. Y quizás tú le hayas dado una palabra, Señor. Señor, vamos a esperar a que eso se cumpla, Dios, conforme a tu palabra, Dios. Padre, esta mañana yo te pido que quites cada corazón duro, Dios, de nuestra familia, Dios. Señor, rómpalos como ese martillo que dice tu palabra, Dios. Rómpalos, destrúyalos, Padre Santo.
que se llenen de ti, Dios, que comiencen a buscarte, Dios, que comiencen, Señor, a buscar tu camino para que tú, Señor, los lleve al camino perfecto, Dios. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, perdónanos nosotros como padres, Señor, si no le hemos dado una buena enseñanza, Dios, si no los hemos guiado, Padre, perdónanos, Dios. Pero en esta mañana te los coloco delante de ti, Señor, todas nuestras familias, todas aquellas personas, Señor, que de una u otra forma estamos clamando por ellas, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayude, Dios, a no perder la fe, Señor, a permanecer firmes, Señor, a pesar de la crisis, a pesar, Señor, de las pruebas, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, a esperar en ti y para ti, Señor. Señor, gracias por esta mañana. Te bendecimos, Señor, y damos a ti toda la gloria, Dios. Y salimos de este lugar, Señor, reconociendo, Dios, que tú tienes grandes cosas para nosotros, Señor. Y tú estás lleno de misericordia y lleno de bondad, Dios. Y lo más importante es que nos amas, Señor, a pesar de nuestra imperfección, Señor. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, esta mañana.